Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto, como siempre, saludarlos, darles la bienvenida para hablar hoy de, pues la inmunidad natural, es pregunta, que presentan algunas personas con respecto al COVID. Hay diferencias de entrada entre hombres y mujeres. La pandemia pues las ha destacado aún más, según los expertos. Hay datos que sugieren que el panorama inmunológico es distinto entre los sexos y estas son las razones. Desde el inicio de la pandemia, algo que llamaba la atención era que algunas personas, principalmente mujeres, a pesar de estar en contacto directo con un enfermo con COVID-19, incluyendo su cónyuge, no parecían contraer la infección, o si lo hicieron, no presentaron síntomas. Hoy, los científicos tienen una explicación. Hay un gen que se llama TLR7. Este gen se encuentra en el cromosoma X y este gen sintetiza una proteína llamada antígeno leucocitario humano o antígeno de histocompatibilidad tipo 1. Y este antígeno tiene una función importantísima porque es el presentador del antígeno o del cuerpo extraño, del patógeno, en este caso del SARS-CoV-2, se lo presenta a las células inmunológicas, las células T, para que activen el sistema inmunológico. Cuando este gen funciona adecuadamente, la persona activa sus defensas de manera apropiada y logra combatir al virus. Sin embargo, cuando hay una mutación de este gen y no existe dicha presentación al sistema inmune, este no entra en acción y no ejerce su función de protegernos del enemigo, en este caso, el virus causante de COVID-19. Cuando este antígeno de histocompatibilidad se sintetiza de manera adecuada, pues hay una manifestación adecuada de tu cuerpo contra la enfermedad. Y es que al estar este gen en el cromosoma X y las mujeres tener dos cromosomas X, si uno tiene la mutación peligrosa y el otro está sano, este logra ejercer un efecto compensatorio al activar las defensas y protegernos del virus. Sin embargo, como los hombres solo tienen un cromosoma X y el otro es Y, cuando hay una mutación de este gen, el desenlace suele ser fatal, ya que su cuerpo no logra combatir al virus. ¿Pero es posible saber quién tiene este defecto genético que lo predispone a tener un cuadro grave de COVID-19? Los avances en la ciencia y en la tecnología que ha dado en los últimos años a pasos agigantados han permitido hacer estudios del exoma o abrir la cadena de ADN en donde se busque de manera específica la mutación del gen. Estos estudios, a pesar de ser sofisticados y costosos, se realizan de manera muy sencilla y no invasiva con un simple frotis del carrillo dentro de la boca realizado con un hisopo. Ahora, si no se realizan suficientes pruebas diagnósticas, apostar a tener ese estudio es, pues básicamente, vaya que se vislumbra complicado. Pero doctora Dian Pérez, déjame saludarte con muchísimo gusto y darte la bienvenida en este inicio de semana. ¿Cómo estás, Dian? ¿Qué tal, querida Paola? Muy buenos días, encantada de estar contigo como siempre. Preguntarte, ¿hay personas naturalmente inmunes al COVID? ¿Cómo explicar estos casos? ¿Cómo entenderlos? Personas que han estado cercanamente expuestas al virus, en contacto estrecho con quienes dan positivo y no se contagian. Sí, bueno, esto es una demostración de ello. Hay personas que tienen esta mutación y esto las predispone a tener un COVID más grave. Y quienes no tienen esta mutación, bueno, pues tienen la enorme fortuna de que ya sea que no contraen la infección o si la contraen es asintomática y no se dan cuenta de haberla tenido y solo después de tiempo se dan cuenta de que sí se presentan estas células de inmunidad, estas defensas, porque ni siquiera son los anticuerpos que se miden con las células, con las pruebas serológicas. Son estudios más sofisticados que demuestran que sí desarrollaron este tipo de inmunidad a largo plazo. Ahora, Paola, esto es muy importante. No debemos de confiarnos, porque sí se ha dado casos de mujeres que tienen COVID grave y que desafortunadamente pierden la vida. Entonces, tampoco es de que todas las mujeres somos inmunes y todas las mujeres nos podemos confiar. No. Por otro lado, quienes no tienen esta mutación tampoco se pueden confiar
confiar del todo, porque hay otros factores que influyen en desarrollar un caso grave de COVID, como por ejemplo la cantidad de virus con la cual te infectas. Esto es también muy importante. Ahora, otro punto son las enfermedades subyacentes que tú puedas tener. Si tienes hipertensión, si tienes trastornos cardíacos, si tienes diabetes, si tienes obesidad. Todo esto son factores que influyen en que puedas tener una COVID grave. El caso también de tener predisposición a la trombosis, el caso de desarrollar también una predisposición a la llamada tormenta de citocinas, que estos factores como por ejemplo la obesidad contribuyen a eso, que finalmente son condiciones que hacen que la tormenta de citocinas, este exceso de inmunidad que vas generando, de células inmunes, son las que te van a acabar destruyendo a ti mismo. Entonces, vaya, son distintos factores, por eso es muy importante continuar cuidándonos. No, sí, de ninguna manera estamos diciendo con esta información que, listo, las mujeres no nos cuidamos, en absoluto es así, pero simplemente, bueno, destacando esto que se sabe con respecto a la enfermedad, de la que seguimos teniendo más preguntas que respuestas. Gracias, doctora. Te abrazo desde aquí, la doctora Diana.